desde la primera vez que me invitó. Este hombre me encantó porque saben que estamos en un lugar de cultura, de historia de la medicina veterinaria. Yo conocí este lugar siendo secundaria y ya tendremos la oportunidad que nos den una muy buena clase de lo que es este lugar, pero es un honor poder estar aquí y un honor poder llegar a dar a veces alguna plática con ustedes. Bueno, ¿les parece bien así? ¿O les parece bien así? ¿Qué prefieren? Yo tengo una bocota grandota, Así es que, ¿cómo prefieren? ¿Así? A ver, le haremos como el peje. Levanten la mano los que quieran micrófono. Ah, por el video. Entonces olvídenlo, hago lo que se me pega la gana, como el peje. Bien. Enfermedades inmunomediadas en neurología. Quiero decirles que me pido disculpas, el tema no lo preparé como debiera, estuve haciendo algunos intentos. El tema es maravilloso, prometo hacerlo mejor, porque me dejó enervado de tantos recovecos que empezamos en inmunología, que es vasto, muy vasto. Les vengo a dar un pequeño detalle, y tengo aquí dos colaboradores, a Mauri y Diana, que en cualquier pregunta de temas muy particulares, muy específicos de inmunología en cuanto a los pacientes, ellos buscan rápido la enfermedad y nos podrán leerlo para que yo no diga mentiras. Lo peor que podemos hacer es venir a inventarles y que porque quizás alguien pregunta y no sabe, yo me lo choreo. Entonces voy a contestar lo que sé, lo que no les voy a pedir una gran disculpa, pero el tema fue maravilloso. Prometo hacer también el otro, el de embolismos, el de accidentes vasculares. Ese también es fabuloso, ya lo estamos preparando, también así es que ya próximamente. Ok, además aquí tenemos el lunes próximo como comercial, tenemos a una doctora que va a venir a hablar sobre geriatría. No sé quién lo va a traer, pero aquí aquí en este lugar, dentro de 8 días, el lunes, vayan tratando de buscarlo, si no me mandan la pregunta y yo les digo quién va a ser. Bien, empecemos ahora. Inmunidad. Sabemos que existen originalmente la famosa inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Vamos a quitar la inmunidad pasiva porque al final de cuentas vienen en el calostro de la madre hacia el cachorro, son inmunoglobulinas específicas principalmente, son inmunoglobulinas específicas para enfermedades contra las cuales ya se inmunizó a la madre. Así es que los que tienen criadero o quieren cruzar a su mascota, hay que recordar que hay que inmunizar desde antes para que el calostro venga bastante lleno de estas inmunoglobulinas y podamos de verdad funcionar. No es que tomen el calostro, es que debe de tener estas inmunoglobulinas. ¿Ah? Pero tenemos ya de la inmunidad adquirida la inmunidad innata, que es esta, en la que el individuo va a responder por sí mismo, sin ser específico. Y la otra es ya la inmunidad que va a adquirir el paciente, ya sea por el desafío de la enfermedad o por la vacunación. Recordémosles a nuestros clientes que una vez que aplicamos la primera vacuna, vamos a tener una respuesta pobre y pequeña. Pero en una segunda, ahorita vamos a ver, en una segunda desafío, ya va a haber células de memoria, linfocitos de memoria, linfocitos T de memoria, que van a hacer una respuesta mucho más exagerada y mucho más prolongada. Así es que hay que decirle, por lo menos, no sé cuál sea su calendario, 3 inmunizaciones, exceptuando rabia, pero las otras 3 inmunizaciones. Y rabia debería también de tener 3, aunque realmente, afortunadamente en México, en las zonas centrales, en las zonas de población, ya no ha habido rabia, gracias a 3 factores. 1, las campañas. 2, el miedo de la gente, siempre quieren vacunar contra rabia. Y 3, no existen vectores.
tan fácilmente. El perro, aunque ya cada vez hay menos perros callejeros, pero siempre hay un alma caritativa que los vacuna contra la rabia. El gato no transmite la rabia tan fácilmente y la rata, bendito sea Dios, no transmite la rabia porque hay 2 ratas por habitante. Somos 25 millones de habitantes, ¿se imaginan cuántas ratas hay debajo de nosotros? Más las del Congreso, más... Bien. Sí, abajo del Congreso también, estoy seguro que debe de... Yo estaba hablando de sitio. Entonces, vacunar, muy importante, y revacunar anualmente. Sigo viendo perros con distemper, no sé por qué. No deberíamos de verlos. Y es triste ver morir un perro cachorro con distemper. Simplemente porque nosotros no hemos podido enseñarle a los propietarios que esto, aunque es la medicina más ingrata, porque el perro llega normal, sacamos del refrigerador un líquido rojo, le aplicamos y se vuelve a ir normal, pero no se enferma. Por eso muchos propietarios dicen, pues no le pasa nada, no vacunan. Y vemos muchos moquillos también en perros adultos, no vacunados, pero la vacuna es importantísima. Bueno, inmunidad innata. Los fagocitos bacterianos, la resistencia de la piel a las infecciones, los compuestos de la sangre que se unen y destruyen los microorganismos que ya se encuentran ahí, estos mecanismos de defensa naturales, son lisocimas, polisacáridos, mucolíticos, polipéptidos básicos, que estos van sobre los gram negativos, un sistema del complemento que se va a unir inespecífico totalmente, y los linfocitos lipolíticos que destruyen células tumorales o extrañas. Ya hay unos linfocitos que van a estar ahí que por su propia acción se llaman linfocitos asesinos, lo que vean extraño se lo chutan. No tienen que llevar la información que sea al sistema inmune, a los linfonodos y luego nada, ni a la segunda infección, inmediatamente. Esa es la inmunidad innata. Esto es. Si yo me infecto con alguna bacteria, E. coli, cualquier otra cosa del medio ambiente, porque me corté, pues inmediatamente voy a tener un mecanismo de respuesta natural. No necesito hacer todo el ciclo de los linfocitos. Bueno, vamos a quitar esta inmunidad, porque no vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar con la otra. ¿Qué pasa cuando una célula, principalmente una célula mononuclear, un monocito, se encuentra con un antígeno, con un patógeno? Bueno, va a tratar de unírsele. Ya una vez que se ha unido a él, lo engloba, lo pesco, lo jalo, lo englobo, lo empiezo a fagocitar por los mismos fagosomas y empiezo a producir complejos. Lo estoy separando y estoy tomando solamente aquellos fragmentos que van a ser antigénicos. Y luego estos fragmentos antigénicos los saco y los voy a presentar al sistema inmune. Así es como empezamos este caminar. ¿Quién es esta célula? El macrófago. Este macrófago, que en su origen es un monocito, pero que cuando atraviesa los vasos sanguíneos ya se convierte en un macrófago o gran comedor. Esa es la definición, macrófagos. Yo tengo un amigo que le voy a poner macrófago porque, híjole, más vale mejor invitarlo a mandarle a hacer un traje de charro que invitarlo a comer. Bien, estos están, fíjense, además de que están libres, además que están en el tejido, también van a estar adosados a los linfocitos, o sea, unidos a los linfocitos del tejido linfoide. ¿Cuál es el tejido linfoide? Todos los linfonodos. Forman la interleucina 1,
que promueve la formación de linfocitos específicos. Ya fagocitó, ya le lleva la información al linfocito para que él empiece la producción de anticuerpos específicos contra la enfermedad específica con la que se encontró este linfocito. Imaginémonos que es una vacuna. Hay antigenesia cruzada. Me acuerdo que cuando empezaba parvovirus, creo que poníamos una combinación con una vacuna de gato, pero no me acuerdo cuál, porque hablábamos de antigenesia cruzada. ¿Con qué? Con panleucopenia. Bien, entonces, este es nuestro primer ataque. Llegar, absorber, adherir, englobar, destruir, seleccionar las partes antigénicas y luego llegar y exponérsela al linfocito. Así es que este macrófago se la va a presentar a los linfocitos. Vamos a regresar un poquito al carrete. Vamos a hablar de las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, en etapa embrionaria, en las primeras partes del embrión. Estas células hematopoyéticas que por un lado pueden dar polimorfonucleares y eritrocitos, y por el otro lado los mononucleares, estamos hablando de los linfocitos y de los monocitos. Esta célula pluripotencial, fíjense qué interesante. Originalmente surge del timo en etapa embrionaria, antes de salir. Y esto forman los linfocitos T por el timo. Y van a dar la famosa inmunidad celular. Pero por otro lado, estos mismos procesos, preprocesos, digamos que una preparación anterior, no se sabe en los mamíferos si se da en hígado o en médula ósea. Se han presupuesto estos dos lugares como origen, pero la primera vez que se nombraron fue que se encontraron en la bolsa de Fabricio de las aves. Acuérdense que lleva un preproceso, estamos haciendo un preproceso. Algunas células surgirán del timo y entonces dan linfocitos T. Y los otros hacen otro en el hígado o en el hueso, pero en la médula ósea, pero en las aves la primera vez se encontró en la bolsa de Fabricio, por eso son linfocitos B. Y son de la inmunidad humoral. Me costó 2 noches de no dormir, espero que sí esté explicándolo adecuadamente. Si hay un inmunólogo aquí, que me calle, por favor, si digo tonterías. Antes de nacer, fíjense qué cosa tan padrísima que encontré, una maravilla de la naturaleza. Antes de nacer, estas células precursoras, no precursoras, son ya linfocitos, pero han sido preregistrados o preprocesados, viajan por sangre, se distribuyen por la sangre y quedan atrapados en el tejido linfoide. Es una maravilla. Los linfonodos no nacen con los linfocitos ahí. Se originaron en la bolsa de Fabricio, en las aves, en el timo, y de ahí tuvieron un viaje sanguíneo. Y llegan y se atoran en los sinusoides de los linfonodos. Y siempre hablamos de la circulación mayor, circulación menor, pero se nos olvida la circulación linfática, que es enormemente importante para el sistema inmune. Una vez que se quedan ahí en los linfonodos, a ver, ¿cuáles linfonodos conocen? Rápido. Todos los externos, ¿verdad? Todos los que son palpables. Y todos están en las cercanías de una posibilidad de agresión. ¿Se dan cuenta? Los linfonodos intestinales, sabemos que se encuentran de donde viene la circulación intestinal, sistema
sistémico del… ¿Cuál se llama? ¿Portocava? Creo que sí. Y todo va a ir hacia el hígado, pero primero pasas por el linfonodo. ¿Para qué? Para que pueda ser captada cualquier agresión. Digamos que son nuestro sistema periférico antes de llegar al cuerpo. Claro que también los están en el pulmón. Y en el digestivo, desde que entramos, tenemos los linfonodos submandibulares y los preescapulares. Cualquier agresión está siendo protegida por nuestros linfonodos. Ningún extraño va a entrar sin ser identificado. Así es que esta inmunidad adquirida es la capacidad de desarrollar inmunidad específica contra agentes invasores específicos, ya sea un virus, una bacteria o tejidos extraños. En humanos, los trasplantes. Y bueno, ya sabemos que tenemos inmunidad celular, linfocitos T, inmunidad humoral, linfocitos B. Linfocitos T, formación de linfocitos activos programados para detectar y destruir al agente invasor de forma efectiva. Son las células asesinas. Por sí solas llegan y le dan en la torre, con superóxidos, con enzimas proteolíticas, con toda la gran gama de armas que tienen para destruirlas. Pero por otro lado, la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos, que digamos, son como las balas, como las granadas circulantes, las llamadas globulinas, capaces de atacar al agente invasor, de varias formas, lo vamos a estar viendo. Ambos tienen una íntima conexión, sobre todo los linfocitos T sobre los linfocitos B, el sistema celular sobre el sistema humoral. Inmunidad humoral, los macrófagos presentan las partículas antigénicas a los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian y transforman en plasmoblastos o células plasmáticas. Fíjense lo que va a suceder una vez que el macrófago llega y le expone esta partícula antigénica, ¿se acuerdan? Al linfocito, empieza a reproducirse, empieza a gemarse, porque además son idénticos. Simpáticamente estos histológicamente se ven igualitos, los ve y los no los diferencias, pero sí con las sustancias que están produciendo. Entonces se lo presentan a aquel linfocito, al linfocito B, y el linfocito B se va a empezar a diferenciar, se va a empezar a replicar y se transforma en una célula plasmática. Las células plasmáticas también se llaman plasmocitos, pertenecen al sistema inmunitario. Su papel consiste en la secreción de grandes cantidades de inmunoglobulinas. Entonces, la acción ya la hace el plasmocito, una célula especializada. Digamos que una vez que recibe el antígeno, empieza a modificarse para empezar a fabricar inmunoglobulinas. Ya no es el linfocito B, ahora es el plasmocito. Las células plasmáticas producen anticuerpos que son gamaglobulinas, son de alto peso molecular, de 150.000 a 900.000 Daltons. Y fíjense, una célula puede producir hasta 2.000 moléculas de estas por segundo. Una respuesta intensísima. Cada anticuerpo, nuevamente, es específico contra un antígeno específico. Es una maravilla. Ahora que lo leí me quedé extasiado del sistema inmune. De verdad, yo creo que es maravilloso el sistema corporal. Y luego lo fregamos echándole… No, el alcohol sí me gusta, ¿no? El tabaco. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? ¿Se acuerdan? IgM, IgG, IgA
IgD, IgE, IG. Hasta IG. Cada una va a ser importante, la más abundante es 75% la IgM. Y sabemos que, por ejemplo, en la piel, la IgD, creo, es la más importante. No, ya no ahondé en cuál de ellas es importante en cada sistema, porque no era el momento, y estaba hablando de sistema inmune para hablar de neurología. Y luego el mecanismo de acción de los anticuerpos. O sea, sí, de acuerdo, son IgE, IgM, IgG, IgA. Hola, mija. La vieja guardia ahí en el hospital, ¿te acuerdas? Bien, atacan directamente al invasor. Estos anticuerpos pueden atacar directamente al invasor. Activan el sistema del complemento. Ahorita vamos a hablar del complemento también. El ataque directo por aglutinación llegan y se le pegan a las células unas y otras y forman grandes grumos que son fácilmente digeribles ya por los macrófagos. Precipitación, puede ser tan grande la aglutinación que estos simplemente dejan de actuar, se caen, digamos así, y se pegan en los vasos. Neutralización, se pegan en las sustancias tóxicas de los virus y las bacterias, por ejemplo, haciéndolos inactivos. Una vez que no tienen la zona adherente, simple y sencillamente se vuelven no pueden ser inmunoagresores, no pueden invadir las células o no pueden destruir las células porque al final de cuentas ya tienen tapadas sus áreas de ataque. Y por lisis, simplemente llegan, se adhieren, hacen verdaderas perforaciones en la membrana del virus o de la bacteria y ésta se hincha y se muere. Ese es el ataque directo. Y ahora la acción del sistema del complemento. Va complemento de C1 a C9, es todavía mucho más extenso hablar de la cuestión del complemento, me tardaría unos 20 o 30 minutos en tratar de explicarlo, lo leí, lo entendí un poquito, hablaré de algunos, pero cada complemento actúa de forma específica. Y además B y D. Estos B y D es una vía alterna a la acción del complemento C1 a C9 y que empiezan a partir del C4. Esta quiero decirles que es una cascada del complemento. C1 va a C2, C2 a C3 y cada uno va empezando a hacer acciones. Es una cascada para destruir a las células por opsonización, por lisis, por aglutinación nuevamente, por neutralización del virus. Hay unas que específicamente neutralización del virus, quimiotaxis, atrayendo células inflamatorias como aquí sí polimorfonucleares, ya sea neutrófilos, basófilos o eosinófilos, por activación de mastocitos y basófilos y por efectos inflamatorios. Todo esto hace el sistema del complemento. Fíjense qué enormes armas tenemos contra agresiones específicas. Las células T son las famosas células asesinas, como les decía, son citotóxicas, destruyen directamente la membrana, nada de que espérame tantito, deja que me inmunicen para poder hacer un plasmocito, no sabes, yo llego primero fusilo, luego viriguo. Hay también otras células T que son las colaboradoras, las que actúan en las interleucinas, habíamos hablado de leucina 1, bueno, está la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, factor de estimulación de colonias de monocitos, aumentando la cantidad de células, granulocitos y del interferón. Así es que estas van a favorecer una activación mucho más rápida y multiplicar las células específicas para un solo agente agresor. A veces el agente agresor ya no está y esta tiene elevadísimas las inmunoglobulinas, por eso a veces, por ejemplo, cuando tomamos una muestra serológica de leptospira, aunque ya le dimos el antibiótico adecuado, recuérdenme cuál es, doxiciclina, el mejor hasta el momento,
y todavía tiene títulos altos. Ahí lo que hay que hacer es un PCR, buscar el agente, para saber si realmente tenemos una infección activa o simplemente tenemos una super respuesta. Solamente que si se nos pasa la mano, vamos a tener problemas si reacciona exageradamente a este agente. Uno, las famosas alergias. Pero por otro lado, las autoinmunitarias, que son de las que nos corresponde. Para eso tenemos otros linfocitos T que son supresores, que van a regular que esta reacción no se nos salga de control. Regulan inhibiendo el proceso inmunológico. Y cuando todo esto se nos sale, es cuando tenemos las enfermedades inmunomediadas. Tolerancia inmunitaria. Recordemos que cuando el organismo empieza a reconocer las células corporales, va a producir una tolerancia inmunitaria a esas células de su propio cuerpo. Cuando le colocamos células de otro cuerpo, entonces reacciona, aunque sea el mismo órgano, aunque sea hígado, aunque sea riñón, aunque sea cualquier otro, va a reaccionar en contra de este, porque va a ser inmunológicamente distinto. Hay sitios específicos que van a tomar en cuenta, no toman toda la célula, sino sitios receptores. Así es que en etapa embrionaria tenemos que tener esa tolerancia. Cuando hay insuficiencia del mecanismo de tolerancia, entonces, después de la destrucción de tejidos, hay muchísimos pedazos de célula que se vuelve loco el sistema inmune, o la combinación con proteínas externas o con sustancias externas. Al final de cuentas, puede haber una reacción cruzada. Vamos a ver varias enfermedades inmunes en las cuales la causa primaria parece ser una vacunación o una sustancia química, un antibiótico, puede desencadenar una reacción inmunitaria exagerada. Y también lo que no está ahí, recordemos a los aptenos. El apteno es una molécula muy pequeña. Acuérdense que para ser antigénicamente debe de ser una molécula grande, casi siempre proteicas. De ahí las dietas hidrolizadas con pesos moleculares muy pequeños que no producen reacción alérgica en los alimentos hipoalergénicos. Pero hay sustancias que, siendo muy pequeñas, se le pueden pegar a una proteína grande, a una sustancia grande, y en ese momento cambia la aparente estructura de esta célula y es atacada. Por ejemplo, la penicilina. Podemos tener 20 inyecciones de penicilina sin problemas, pero luego resulta que esta penicilina se le pega a una proteína y entonces causa reacción alérgica, reacción inmune. Estos son los aptenos, que no nada más es a la penicilina, puede ser a muchas más cosas. Bueno, sí, ya empezamos a hablar de neurología, ¿verdad? Bien. Esta enfermedad da en perros maduros de mediana edad, principalmente poodles y terriers. Vemos que el paciente tiene un caminar en círculos. Si le tomamos una resonancia, vemos una lesión muy severa, inflamatoria, del lado izquierdo de la corteza cerebral a nivel de los lóbulos temporales. Si fueran más arribitas, si serían los, o bueno, tempoparietales, te lo concedo, ¿vale? Si es del lado izquierdo, ¿de qué lado va a girar el paciente? No es cierto. Acuérdense, ¿sí saben las leyes de Murphy? La primera ley es, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y la segunda ley de Murphy es, siempre que te den a escoger entre dos opciones, escogerás la opción equivocada.
La clásica línea de los carritos en el súper, ¿verdad? Igualito. Entonces, si tiene la lesión, acuérdense que esto se ve así, derecho-izquierdo, si tiene la lesión del lado izquierdo, el paciente girará hacia la izquierda, porque lo que tiene afectado es el lado derecho del paciente, una hipermetría dismétrica. Entonces, como cuando remamos mal, este es el que rema mal, mi lado izquierdo está afectado porque hay una decusación. Si es frontocerebral. Han oído de la decusación, ¿verdad? El lado derecho del cuerpo domina el lado derecho del cerebro domina la parte izquierda del cuerpo. Y al revés. Esto solamente sucede frontocerebral. Y es un mecanismo de protección. Es un mecanismo aprendido y es un mecanismo para huir. Y es la número uno. Desde los gusanos decusan, los animales superiores decusamos, las presas decusan más que el predador, porque si el ataque viene de este lado, ¿qué tengo que hacer? Contraer los músculos contralaterales para huir de él. Entonces, esa decusación tiene que ser siempre cerebral, frontocerebral. Esta decusación tiene que ser el cerebro anterior. Se dice que los casados decusamos más que los solteros también. Entonces, meningoencefalitis granulomatosa. Bien, este es el más común de los nombres, en realidad son 3, a veces 4, depende de los autores. Meningoencefalitis granulomatosa, también se le llamó meningoencefalitis del PUG, porque era muy abundante en el PUG. Meningoencefalitis necrotizante, que también era meningoencefalitis del Yorkie, porque lo veíamos mucho en Yorkies y en Poodles, y meningovasculitis necrotizante también, no recuerdo bien el nombre completo. Todos ellos se comportan ahora en un grupo que le vamos a llamar, más adelante viene el nombre, que es meningoencefalitis de causas desconocidas, así ya se conoce en Estados Unidos. Vemos nuevamente, circula ¿hacia qué lado? Hacia la derecha. ¿De qué lado va a tener los déficits proprioceptivos? Del lado izquierdo. ¿De qué lado va a tener la lesión? Del lado derecho. Frontocerebral, Se comporta como una infección, se comporta como una neoplasia, se comporta como una enfermedad inmunomediada. Vean los defectos del lado izquierdo. Puede producir depresión, lógicamente el paciente no lo vemos normal. Ceguera, hay veces que solamente ataca y vemos inflamación en la parte del quiasma óptico. Y es la única lesión, a veces es ceguera la única lesión. Y solamente lo podemos ver en la resonancia magnética. Así es que va a haber debilidad, ataxia, puede haber convulsiones en todas estas. Vamos a ver adelante, hay un paciente convulsionando, un PUC, pero hasta que no tomamos la resonancia magnética no lo diagnosticamos. Estas enfermedades ni siquiera en la resonancia magnética lo podemos definir. Lo sospechamos, está muy claro en la resonancia, pero hasta que no hacemos la biopsia. Y es difícil hacer la necropsia en estos pacientes porque los quiere mucho el propietario. Ahí vemos el lado derecho, ¿sí ven? Está masticada, muy pequeñita. Afortunadamente era una meningoencefalitis muy pequeña, muy corta. Vivió y vivió bien. Tomamos líquido cefalorraquídeo, va a haber un incremento de células blancas de todo tipo, y va a haber un aumento de proteínas, nada específico. Se comporta como un tumor, se comporta como una enfermedad inmune, se comporta como una enfermedad infecciosa, pero no se sabe la causa. Pero sí sabemos que hay razas particulares. Entonces, pensamos que debe de haber por ahí alguna proteína que no hemos encontrado. Tal vez algún día algún científico nos diga que es la enzima pirulín pirulasa, pero hasta ahorita no lo sabemos.
pero sí conocemos esto. Actualmente se están haciendo ya punciones lumbares. Hay que empezar a intentarlas, hay que buscar las técnicas y empezar a intentarlas. Es menos riesgoso que hacerla en cisterna magna y nos da muchísima información. Ahí el libro de Carles Morales tiene en punción de líquido cefalorraquídeo una gama enorme de imágenes de células. Esta no es de ese libro, por cierto. Otro caso, Doggy. Doggy es un paciente que nos decían que se iba de lado totalmente con un síndrome del vestíbulo y le daban cortisona y se enderezaba. Dije, ay, no es cierto. Llegó conmigo así. No veía yo ningún problema. Y entonces les dije, bueno, ¿qué les parece si le quitamos los corticoides? Y se los quitamos y vean. Es el mismo paciente. Afortunadamente los propietarios muy entendidos, si no se hubieran ido con otro. Porque me dicen, es que está así, pero le doy cortisona, está normal. Bueno, tráemelo cuando si no tenga cortisonas, vean. Totalmente del lado derecho. ¿Tiene alteraciones cerebrales? ¿Sí le ven que tiene alterado el cerebro? Se ve que lo único que tiene es que miedo, pero no puede moverse. Defectos del lado derecho, ipsilaterales. Estrabismo ventral posicional del ojo derecho, un síndrome vestibular. Los movimientos de nistagmus son verticales, me está diciendo que el vestíbulo es central. Entonces, si vieron que se iba hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, la cabeza inclinada o la oreja más cerca al piso de la otra es vestíbulo. Estrabismo ventral posicional del mismo ojo derecho, vestíbulo. Déficit propioceptivos del mismo lado ipsilateral y además nistagmus vertical, vestíbulo central, o sea, no periférico, no es el oído interno, es cerebelo. Por eso, al ser cerebelo, no hay alteración del estado del consciente y el estado del despierto. Y además, ahí ya no hay decusación. Por eso es ipsilateral. Cuando ven todos del mismo lado, dicen, eso no es cerebro anterior. Eso tiene que ser del mesencéfalo hacia atrás. Vemos nuevamente, más despacio. Ahí vemos el estrabismo ventral del ojo derecho con el nistagmus vertical, ¿de acuerdo? Nistagmus vertical, centro cerebral. Los déficits propioceptivos tienen que ser del lado derecho. Vemos el izquierdo bien y el derecho mal, vean. Así es que antes de la resonancia, nosotros podemos decirle al del resonador, búscame en el lóbulo flóculo nodular del cerebelo del lado derecho. Ahí está, una lesión muy pequeña. Estas son muy buenas noticias. Difícilmente vamos a llegar al diagnóstico, si es granulomatosa, si es necrotizante, porque al final de cuentas, estos pacientes a largo plazo les va muy bien. Cuando es difusa, cuando es generalizada, cuando es más grande, les va muy mal. Pero en estas les va bastante bien. Vivió más de 8 años, y eso vivió más de 8 años porque hubiera vivido más, pero desgraciadamente en ese entonces todavía no teníamos a Daniel Rodríguez ni al resonador imagen, y me lo diagnosticaron como un tumor. Y le jambamos antitumorales de a montón y le fregamos el hígado. Se murió de lesión hepática. 8 años después, bueno, hubiera vivido más. Desgraciadamente, esto no nos dice nada. Un buen imagenólogo es muy importante. Vemos otro que no le fue tan bien, terminó falleciendo. Lo mismo, son pacientes casi todos pequeños, si se dan cuenta. Bulldog francés. Gira hacia la izquierda, los déficits deben de ser del lado izquierdo, no.
son derechos. Entonces, ya busquémoslos adelante del mesencéfalo, ¿de acuerdo? Frontocerebral. Porque son contralaterales al círculo. Y si gira a la izquierda y tiene déficit de derechos, la lesión estará frontocerebral del lado izquierdo. Vean. Enorme, ¿verdad? Se comportan como un tumor, vean. El desplazamiento. Vean la necrosis tan grande. Nunca supimos si realmente era una meningoencefalitis necrotizante o era una neoplasia. Desgraciadamente no te prestan tan fácilmente. Así es que este complejo meningoencefalitis hemos visto que trabajan muy bien con prednisona. Este es otro. Ahorita vamos a ver sus resonancias. 2 a 3 miligramos por kilo, 2 veces al día. Después irlo pulsando, quiere decir ahora cada 24 horas. Y luego más adelante, un día sí, un día no. Y luego 2 días no y 1 sí. Y luego 2 veces por semana. Y luego 1 vez por semana. Hasta obtener la mínima dosis inmunológica durante al menos 4 meses. Al menos 4 meses. Bien. Este empezó con convulsiones, muy joven, a los 4 meses. La meningoencefalitis puede dar desde los 4 meses hasta los 10 años. Entonces, no es garantía, pero normalmente cerca de los 2 años es lo más común que sucede. Y algo muy importante, quiero decirles que aquí voy a cambiar un poquito lo que viene en los libros. Quiero serles muy sincero. Yo hipotetizo. Las dosis de corticoides van en 2 niveles, ¿no? El nivel antiinflamatorio y el nivel inmunosupresor, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe cuál es la dosis inmunosupresora mínima? Estamos en la iglesia. Por mi culpa. No, ¡fuerte! ¿Quién? Hola. Tú me vas a decir. Dosis inmunosupresora. Fuerte. No te oyen. 4 miligramos. Tú exageras, ¿eh? Pero sí, de 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso. Esa es la dosis inmunosupresora. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis antiinflamatoria? ¿Quién me dice? Desde 0.1, 0.2, 0.5 hasta 1 miligramo, ¿verdad? Yo no entiendo, y no me voy a divorciar de una persona que acabo de conocer y que es fabulosa, Carles Morales, aunque somos tocayos, tiene un libro extraordinario, ahí está. Si ustedes pueden comprar el libro de Carles Morales de neurología, ese libro no tiene paja. Es delgado, tiene exactamente lo que necesitamos. Ya si quieren ahondar más, ahonden en eso. Pero este es el mejor libro de neurología escrito por un español, Carles Morales, y la doctora Patricia Montoliu. De verdad es extraordinario, lo leen fácil, es de fácil escritura, fue su tercer intento de libros, pero es una genialidad. Ahí trae esto, vean, otros tipos de sustancias que se pueden utilizar y que se han utilizado. Yo no los he utilizado, cuando los he querido utilizar me va muy mal. Prefiero seguir dando cortisona, pero las dosis que ellos manejan de cortisona, lo vamos a ver más adelante, manejan dosis que van disminuyéndolas y disminuyen de 2 miligramos por kilo. Y eso para mí es un error. Si es inmunosupresor, es inmunosupresor. Lo único que los voy a hacer es ponerlo a mayor distancia de tiempo. Pero la dosis no la voy a disminuir, porque entonces va a ser antiinflamatoria. Y recordemos que a veces incluso pacientes con moquillo, para evitar la desmielinización, podemos dar cortisona y no lo inmunosuprimimos, porque damos dosis antiinflamatorias. E incluso la que va
a evitar la producción del líquido cefalorraquídeo, que va a estabilizar las membranas a nivel del plexo coroideo, es todavía más baja. Sería una tercera acción, estabilización de membranas en hidrocefalia. Vean la lesión difusa. Este paciente le está costando más trabajo, convulsiona más seguido. Ahorita estamos tratando de darle lomustine, pero no está respondiendo muy bien. De todos modos está ahí en los libros, para que ustedes lo sepan, si alguna vez les funciona, en algún paciente debe estar funcionando, si no, no estarían las dosis. También se las puedo pasar si ustedes me escriben. Otra enfermedad, meningitis arteritis responsiva a esteroides. No tengo una imagen, pero se ve una zona de edema a nivel de las meninges y a veces cursa con poliartritis, a veces. Esta sería la símil de estos perros de tallas grandes, de crecimiento rápido, que de repente les empiezan a doler los huesos y que tiene, ¿se acuerdan? Fuerte, usted sí se la sabe. Está usted enferma, bueno, entonces dígalo así. Panosteitis. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Panosteitis. Ustedes conocen la panosteitis, perros de rápido crecimiento, dolor de huesos, tomamos la radiografía, vemos una zona nebulosa, algodonosa, y entonces, si es necesario, le damos un poco de corticoides o analgésicos, ahí se la llevan, llegan a los 2 años, los más llegan a los 2 años, pero normalmente en 2-3 meses están perfectamente bien. Una enfermedad del crecimiento. La meningitis arteritis responsiva a esteroides también es de animales jóvenes, aunque no tan jóvenes, tal vez 1 o 2 años, puede darse hasta los 8 o 10 años, pero lo normal es que sean animales jóvenes. Va a haber mucho dolor, las meninges duelen. Ahí el edema no está en la masa encefálica, está en la meninges y se da muchísimo en la entumescencia cervical. Vean el dolor tan grande que tiene este paciente. Se dobla. Le tocabas el cuello y bueno, yo no entiendo el idioma, pero yo creo que sí, mi mamá se ha de estar acordando allá arriba de lo que me decía el pobre perro, ¿no? Vean el dolor. Si hiciéramos líquido cefalorraquídeo también encontraríamos la pleocitosis. Llegó y pensaban que tenía enfermedad de disco. Vean el dolor tan fuerte, vean. Pero si le doliera el cuello, si tuviera enfermedad de disco, la cabeza estaría mirando al piso, ¿se acuerdan? Y no, es un dolor, una meningitis. El dolor de meninges es inmenso. Claro que la radiografía no decía nada, teníamos que haber tomado una resonancia. Le dimos esteroides y vean, mucho mejor. Y ya permitía el moverse en 3 días. Estuvo hospitalizado con nosotros 3 días, después seguimos con su terapia y terminan desapareciendo la enfermedad. Es un beagle. Bueno, beaglezoide pues, ¿no? Se llama síndrome poliarteritis juvenil. Se da en beagles, en boxers, en pointer y en otras razas. Se pelean el número 1 entre el beagle y el boxer. De 8 a 18 meses es lo más común. Hay fiebre, mucho dolor, mucha sensación de irritación, poliarteritis inmunomediada. Tratamiento, lo mismo, prednisona a muy largo plazo. Tomen líquido cefalorraquídeo, lumbar. Si no, pues respuesta a tratamiento, ¿no? O sea, todo podemos hacer. Nunca dejen ir a su paciente sin la bala de plata, los esteroides. Y este es otra de las imágenes del libro de Carles Morales, Protocolo de Tratamiento de la Meningoencefalitis Arteritis que responde a glucocorticoides. Vean, prednisona 2 miligramos por kilo, inmunosupresor, cada 12 horas durante 2 días, 1 miligramo por kilo cada 12 horas durante 2 a 4 semanas, según remisión de signos, 1 miligramo, 0.5
cada 72 horas, esto ya no es inmunosupresión. Entonces, no sé si sea cierto o no, pero si vamos a dar dosis inmunosupresoras, vamos a dar dosis inmunosupresoras. Vamos a espaciar el tiempo. Y ya después la retiramos. Cuando ya estemos dando uno a cada 10 días, una cada 15 días, pues ya en realidad no la necesitamos. Protocolo de ellos y basado en Simon Platt de 2004 y Lowry de 2009. Bien. Otra más, vean. Todas estas son enfermedades inmunes o de sospecha de inmuno. Cerca de entre 1 año y 2 años, por lo general, mas no exclusivamente, pero la gran mayoría son perros pequeños, menores de 15 kilos, de capa clara. Se llamaba tremor idiopático del perro pequeño de pelo blanco, así grueso, ¿verdad? Ahora ya se ha visto que hay otras pacientes que también lo presentan, pero de verdad se ve mucho en estos chaparritos. Son perros menores a 15 kilos, de capa clara, no tiene que ser blanca totalmente. No todos tenemos alma blanca, ¿verdad? La tengo media manchadita, tipo dálmata, pero me he divertido en este mundo. Cercano a los 2 años, disminuye en el reposo, se agrava cuando tenemos estrés, con signos cerebelares. Hay por ahí una cerebelitis, vean, levantamos al paciente y empieza a temblar. Hay algunos más, otros menos, pero siempre que tenemos unos pacientes de este tipo y le podemos hacer líquido cefalorraquídeo, ahí podemos encontrar otra vez muchas células inflamatorias sin ningún agente etiológico. No hay virus, no hay bacterias, no hay hongos. Y vean los ojos, parece un nistagmus, ¿verdad? Pero no hay fase rápida. Son movimientos rápidos oculares, pero sin fase rápida. Así es que esto no es un nistagmus real. No tiene que estar todo. Este es de otro libro de otros españoles, pero es una laminilla. Hay un leve grado de encefalitis, ligero incremento de células nucleadas en el líquido cefalorraquídeo, o sea, glóbulos blancos, ligero incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos la pleocitosis, significa que hay tanto células mononucleares como polimorfonucleares. Eso se llama una pleocitosis. Aquí vemos un mononuclear, podría ser un monocito. Aquí tenemos una precursora de un neutrófilo. Así es que tenemos una pleocitosis ahí. Hay un tratamiento, otra vez 1 a 2, ya no pongo 1 miligramo, yo siempre me voy a 2 y a 3 cuando soy muy agresivo, a 4 no tanto, pero también están los libros. Y otra vez irlo espaciando. Como es altamente muchos movimientos, algunos pacientes podríamos darle diazepam para relajarlos. Ya no uso yo el diazepam, recordemos que solamente tiene unas 2 horas de acción, entonces no es muy bueno, lo detiene en el momento, pero no es muy bueno a largo plazo, y entonces estamos utilizando fenobarbital. Esto es antes del levetiracetam. También podríamos estar utilizando levetiracetam en estos casos durante el tiempo en el que podemos controlar esto. Después ya, descontinuarlo. Neuritis óptica. Vean cuántas enfermedades inmunes tenemos, que no es fácil encontrarlas. Estas han sido en un camino de 25 años de hacer neurología. De repente
llega el momento en que el perro se queda ciego de un día para otro. ¿Y está ciego o no está ciego? ¿Ve o no ve? A ver. ¿Ve o no ve? Díganme. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Eh? No ve. No ve. Son extraordinarios los perros. Memorizan. Con una velocidad impresionante. Veamos otra vez. Va de nuevo. Fíjense lo primero que hace. Todavía no conocía los huevos. Choca. Primer choque. Llega a la esquina porque le estaba hablando la propietaria. Se vuelve a ir. Vuelve a chocar. Literalmente choca, miren. Ya memorizó 2 sitios. Se regresa donde estaba la dueña. Ya no está allí. Me hablan de ella. Ah, ya me acordé que aquí hay algo y que aquí también choqué con él. Con 2 choques ya supo. Y ahora ya no vuelve a chocar. Vean. Sabe que podía pasar por en medio, ¿eh? No sabía si podía pasar de aquel lado. Ahora ya descubre que también de aquel lado puede pasar. ¿Vieron en qué momento memorizó? Rapidísimo. ¿Con qué me puedo confundir si es un Schnauzer? ¿Han oído de la degeneración idiopática retiniana del Schnauzer? Se quedan ciegos de chingadazo. De la noche a la mañana, hay una necrosis de la retina, les hace el doctor Gustavo Adolfo una retinografía y está punto muerto. No hay tratamiento para esto. Pero en la neuritis óptica sí. En la neuritis óptica lo que tenemos es en perros y gatos mayores de 3 años, ceguera espontánea, porque hay una inflamación del nervio óptico, de la mielina, agresión hacia el nervio óptico, con o sin signos inflamatorios retinianos. O sea, podemos hacer una retinografía y está normal. Eso me puede ayudar mucho para el diagnóstico. Podemos ver edema papilar, pero también podría no haber edema papilar porque es retrovulvar el problema. Así es que si no tienen posibilidad de hacer una retinografía, si no pueden ver un edema papilar y acaba de quedarse ciego, jámbenle una cantidad enorme de esteroides antes de que esto destruya a la mielina, destruya el nervio óptico y ya no sirva para nada ese ojo. ¿Vale? Vemos un caso, vean esta gatita, no hay respuesta pupilar a la luz, aunque el ojo derecho ya estaba un poco mejor, me llegó varios días después, de una doctora, y no recuerdo el nombre, siempre me falla eso. Vean, ¿por qué está dilatada la pupila? Porque el cerebro dice, no me llega información, ¿qué tengo que hacer? Pues dilatar la pupila, ¿no? Porque debe estar en un lugar oscuro. Y entonces dilata totalmente la pupila. Señas de que el cerebro está bien, pero el ojo está mal. Si el cerebro estuviera mal, el paciente tiene dilatación y dilatación pupilar, pero no entiende qué le está pasando. Y puede estar ciego. Ahí hay una pequeña respuesta, ya hay un cierto dolor. Esa gatita estaba ciega, lo mismo hicimos, se mandó a Gustavo Adolfo, regresa, digo, bueno, vamos a hacerle una buena dosis de esteroides. ¿Y qué sucede después? Bueno, hacemos el ejemplo clásico, ya ven las pupilas ya están normales, pero ¿cómo hago la prueba con un gato? Un gato es distinto a un perro, ¿eh? Para hacerle un examen a un gato, si puedes hacerle un examen neurológico completito a un gato, ese gato tiene un problema, ¿eh? Seguro no es normal. Lo estamos fregando, lo estamos agrediendo, para que el gato diga, ya no me gusta estar con ustedes. Sabe que puede bajarse y se puede ir a su jaula. Nunca sabía dónde estaba la jaula, simplemente lo subimos, pusimos la jaula en el piso y ver si él reconoce inmediatamente su sitio. Ya veía el paciente.
Se ha utilizado betametasona retrovulvar, porque aquí es donde está el problema, no lo uso yo, pero prednisona 1 a 2 miligramos, yo dos veces al día, luego lo bajan, yo también me sigo, 2 miligramos cada 12 horas, 2, 3 días, veo que empieza a responder, pásalo a una vez al día, luego una vez cada tercer día y así, dependiendo. Tengo que cuidarle mucho el estómago. Fíjense que más que bloqueadores de la bomba de protones que le llaman ahora los famosos soles, ¿no? No, yo prefiero la ranitidina. Parece que ha demostrado en el perro y en el gato mucha mejor acción que todo el omeprazol del mundo. Bien, miastenia, autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina postsinápticos en el músculo. Aquí actúa, hay una reacción inmune contra los receptores. Los pacientes por lo general no entran en una debilidad, muy pocos entran en una debilidad generalizada. Lo que sucede es que empiezan a correr, empiezan a moverse, se empiezan a quedar paralizados, se sientan porque ya no pueden mover los músculos, estos ya no responden de la misma forma, digamos que se engarrotan, vean, un porcentaje muy alto tiene megaesófago y desgraciadamente este megaesófago pocas veces regresa. Han visto ustedes videos de todos que les ponen su sillita para que coman en alto y pase el alimento al estómago. Mientras queda de lado, ese alimento va a aumentar el esófago hasta que se convierte en un verdadero buche. El esófago no se puede operar para reducir su tamaño. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Hay una fulminante, este paciente murió 2 días después. Y aquí, simpáticamente, los corticoides no parecen tener una buena respuesta. Aunque es una enfermedad inmune, hay 2 o 3 en las cuales los esteroides no parecen tener una buena respuesta. Y esta es una de ellas. Va a haber una debilidad muscular tapendicular. Escuchen este paciente cómo regurgita. Vean cómo salivea. Imposibilidad de moverse. Oigan. Muchos propietarios prefieren dormirlos, no van a estarle cuidando de darle en alto. El tratamiento, fisiostigmina y piridostigmina, una vez que empiezan a funcionar bien, si es que van a responder a estos 2 productos, hay que tomarlos muy pronto para evitar megaesófago, para evitar que no respondan a esto, y en estos casos es al revés, es de los pocos casos en los que hay que empezar con una dosis antiinflamatoria baja y luego irla subiendo, porque parece que si lo damos al revés, hay unas broncoaspiraciones tremendas. No estamos muy seguros, pero todos dicen que si van a usar prednisona, lo vamos a dar primero muy bajito y luego lo incrementamos paulatinamente. Nada más recordemos, no es una enfermedad inmune. Botulismo está producido por la toxina C de botulismo, neurotoxina tipo C del Clostridium botulinum, que inhibe la secreción presináptica de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Recuerdan dónde actuaba miastenia gravis? Son anticuerpos contra los receptores. Esto impide la secreción de acetilcolina, que es el neurotransmisor único que existe a nivel neuromuscular, acetilcolina. Es una toxina. Polirradiculoneuritis, otra de las enfermedades inmunes de las más raras de este mundo. El paciente está normal y también tiene una afección a nivel de unión neuromuscular, parecida al botulismo. El paciente empieza a tener debilidad de los miembros. Hay cambios en la fonación. Empiezan a ladrar porque no tienen ya tono muscular en la garganta.
Ustedes cuando se despiertan no pueden cantar el himno nacional. ¿Por qué? Porque tienen una flacidez de la garganta. Los cantantes saben que tienen que hacer ejercicios para poder evitar lesionarse las cuerdas vocales. Lo mismo sucede en esta poliraculoneuritis. Vamos a ver pacientes totalmente tirados, con ausencia de reflejos, total ausencia de reflejos, o si apenas está empezando o es muy ligera, sí los tendrán muy ligeros, no se pueden sostener, van a tener tal flacidez muscular que puede uno tocar el hueso, así completamente largo el hueso, la masa muscular está muy delgada. Así es que vean, ese paciente ya, ahora ya no se puede mover. ¿Se acuerdan cómo estaba? Hay dos posibilidades de muerte. La primera es por parálisis de los músculos intercostales. Y por más oxígeno que le pongan aquí, no lo puede meter. En humanos es la enfermedad de Guillain-Barré. En humanos los meten a ventilador durante un tiempo, en lo que pasa la parte crítica de la enfermedad. Pero se parece mucho a la enfermedad de Guillain-Barré. En el perro se habla también de la poliraculoneuritis, una sección que ya se ha visto que sí tenemos el antígeno, que sería la mordedura por la saliva del mapache. Eso se da en las partes muy al norte por una garrapata que no existe hacia el sur. No recuerdo la familia, son dos garrapatas. Y en Australia por una garrapata ixioide. En el resto del mundo no se ha encontrado. En México no se ha encontrado, más que ocasionalmente se habla de que llegan a venir pacientes por esa mordedura del mapache, no de la garrapata, perdón, me estaba yo equivocando con la garrapata. La garrapata tiene otra característica. La parálisis por garrapata se da en esas razas, pero se da aparentemente por una toxina también. Y es una toxina que empieza a producirse con la alimentación constante. O sea, la garrapata no provoca la parálisis inmediatamente, sino ya que está alimentando, la saliva empieza a ser como la que le ocasiona el problema. Pero es interesantísimo, los videos de los gringos que llegan a tener algún caso documentado, está el perro paralizado, le quitan la garrapata y en cuestión de horas el perro ya está perfectamente bien. En este caso no, en este caso la poliradiculoneuritis es la enfermedad de Guillain-Barré, es la mordedura o la saliva de reacción por la saliva del mapache. En Estados Unidos sí ya tienen la reacción antígeno-anticuerpo a la saliva del mapache. Se da postvacunal, se da por tratamientos de cualquier sustancia química, casi siempre algunos antibióticos. No sabemos a cuál va a ser reactiva, así es que no es por una vacuna específica, es por una respuesta específica. Quiero decirles que esta raza de Schnauzers es muy prolífica para esta enfermedad y simpáticamente esta perrita, que ya iba de mejoría, 2 años después tuve con el mismo problema a la perrita hija de esta. Afortunadamente las dos salieron adelante. Ya reaccionaba más y bueno, me fue a visitar el 2 de noviembre. Terapia de sostén. Nuevamente ahí los esteroides no parecen tener una buena acción. Se habla que se empeoran. Algunos anecdóticos dicen que sí funciona, pero realmente no se ha visto que funcione y lo único que tenemos que hacer es mantener esos músculos vivos. Ahí es donde la fisioterapia, la masoterapia, igual que en botulismo, nos van a ayudar a mantener el órgano final, el músculo vivo. Si se va a morir por parálisis de los músculos intercostales y la segunda muerte es por broncoaspiración. Entonces, siempre hay que mantenerlos comiendo en esfinge, dándole la comida en alto para que pase, nunca con jeringa porque los
broncoaspiramos. La segunda muerte es por broncoaspiración. Quererle dar de comer de lado al paciente, hay que sentarlo y hay que moverlo. Nosotros en el hospital donde yo trabajo ponen en las jaulas unas hojas en donde cada 2 horas hay que voltear al paciente. No de derecha a izquierda, sino derecha, esfinge, izquierda, esfinge, derecha, y así nos la llevamos, cada 2 horas. Y se le da de comer, no en Trendelenburg, la cabeza más adelante que la cola, para que pase rápido el alimento. Procinéticos, para un buen movimiento intestinal, antibióticos para evitar translocación bacteriana, es puro manejo, es puro manejo. El que se va a recuperar, ya le hizo. El que no, por muchos manejos que tengan, se empieza a poner la lengua morada, y se quedan dormidos, fallecen dormidos. Bien, complejo miopatías inflamatorias idiopáticas. Esto es mucho más difícil de explicar porque es mucho más difícil de diagnosticar. A veces decimos, es que el perro ya está viejo, es que tiene hipotiroidismo y son pacientes grandes, pacientes, bueno, hay de todo tipo de pacientes, pero se habla de complejo miopatías inflamatorias idiopáticas, involucran células de linfocitos T o B, macrófagos, interleucinas y linfocinas, entre otros. Todas estas van a tener diferentes presentaciones. La más común o la más conocida es la miositis de los músculos masticadores, en la cual sí se conocen las etiologías. Creo que no va a correr, perdonen, pero el siguiente sí corre, ¿vale? Pues tampoco corrió. Ahí está. Vean el dolor tan grande. Le duelen los músculos, babean, no pueden masticar. Hay una reacción inmune tremenda en los músculos masticadores. Maceteros temporales y pterigoides. Va de nuez. Si logran tenerlo en esta fase, va a ser fabuloso porque la respuesta es buenísima, extraordinariamente buena. Les damos esteroides por largo plazo, desaparece esa reacción inmune contra las miofibrillas 2M de los músculos estriado, de estos 3 músculos, porque las miofibrillas 2M solamente se encuentran en estos músculos. Pero si no lo encuentran en ese momento, entonces va a empezar a haber una fibrosis. Y esta fibrosis va a imposibilitar la abertura de la mandíbula. Si son perros pequeños, podrían fracturarla tratándola de abrir. Esta perrita había llegado por piometra. Y nos dicen, es que hace 2 meses que empezó a inflamarse la cara, luego dejó de inflamarse y empezó a dejar de abrir la boca y ahorita ya no puede abrir la boca. Dormido. Vean. En ese momento lo urgente era la piometra, así es que con mascarilla se operó, no podía alimentarse, le colocamos una sonda Foley directamente del estómago a la piel. Ahorita tal vez haríamos otras cosas para mantenerla viva, ya que después se la quitamos. La pobre tomaba el agua de la llave, así de lado, tratando de deglutirla. Cayó en inanición y murió de inanición 2 meses después.
tal vez deberíamos de haber hecho algo distinto. Pero quiero decirles que esto hay que pescarlo directo en el momento, ¿sale? Vean, ahí está la sonda. Tal vez ahorita caminaremos de otra manera. Miositis de los músculos masticadores, maceteros, temporales y pterigoides. Hay un proceso crónico también, en donde es lenta la destrucción, no es tan grave para provocar la inflamación. Es una reacción IgG, ya vimos entonces, que son de los linfocitos M, contra las miofibrillas tipo 2M, o sea que es inmunidad humoral. Sabemos exactamente cuáles son, porque esas miofibrillas solamente se encuentran en esos músculos. Y así yo creo que cada una de las enfermedades que hemos visto tienen una reacción específica, porque de alguna manera deben de tener un apteno específico, que es el que desencadena la reacción inmunitaria. La miositis de los músculos masticadores, nuevamente prednisona 2 a 3 miligramos por kilo, 2 veces al día, espaciar paulatinamente durante varios meses hasta que nosotros logremos la inactivación del proceso. Polimiositis extraocular, he visto solamente un caso, se habla mucho de este es un caso del libro, de los Goldens. Se inflaman todos los músculos alrededor del ojo y entonces se quedan tiesos. No se pueden mover. Hay una reacción a todos los músculos periorbitales. No todos los músculos son iguales entonces. Digo, los que somos carnívoros, porque ahora ya son hasta veganos, yo no entiendo eso. Para mí está todo lo que nade, corre y vuela a la cazuela. Sabemos que no es lo mismo que pidas un muslito que una pechuga, que una patita. Cada uno tiene hasta un sabor distinto, una textura distinta. No es lo mismo pedir un ribeye o pedir un suadero, ¿verdad? Entonces, cada uno realmente tiene una textura distinta, un sabor distinto. Cada músculo debe tener unas características muy particulares, no todos son iguales. Hay infiltrado leucocitario en los músculos oculares con necrosis focal. No vamos a hacer biopsias de músculo de ojos, pero le damos otra vez prednisona. Ahora sí, prednisona y prednisona. Polimiositis, este es el complejo polimiositis, que puede haber miositis faríngea esofágica, miositis apendicular focal. Todas estas son procesos inflamatorios, vamos a ver varios de estos complejos de polimiositis. Normalmente son perros de talla grande, adultos, con debilidad, fatiga, dolor articular, salivación excesiva, algunos tendrán megaesófago, vómitos, disfagia. Son perros grandes, entonces a veces pensamos que sí, si es hipotiroideo, les decía yo. La diferencia es que hay mucho dolor, pero también los perros grandes tienen poliartritis y tienen mucho dolor articular. Entonces siempre es difícil, tendríamos que hacer biopsias para encontrar células inflamatorias alrededor de los músculos y necrosis de los mismos. No es tan fácil encontrarlas. Bueno, con esto termino. Así es que el uso de esteroides, este libro es uno de los mejores que he visto, es de noviembre de 2014, avances en neurología veterinaria, lo tengo en PDF, más que no pasa por correo, pero los que quieran visitarme lo tenemos. Esta es la única sección que es corticoides en animales pequeños de Nicholas Jeffrey, es el artículo más nuevo que existe en este momento. Natasha Olby, nuevamente, como un editor invitado. Y Nicholas Jeffrey, que es el autor del artículo de los corticosteroides. Bueno, con esto les doy las gracias, espero haber cumplido. Muchísimas gracias.